Buenos días. De parte del DIU, Dirección de Vida Universitaria, queremos hablar con usted, docente, el día de hoy para tratar algunos temas que son de nuestro interés. El nombre de esta charla es Vida Universitaria, más que clases. Vamos a hablar de aquellos aspectos no docentes que se involucran en nuestro trabajo. Principalmente trataremos tres temas el día de hoy. Estudiantes con necesidades educativas especiales. Hablaremos de diagnósticos comunes que podemos encontrar en el aula y además dedicaremos algunos minutos a hablar sobre primeros auxilios psicológicos. Comencemos entonces. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, el primer punto que deseo tratar es la nomenclatura, cómo llamarles. Es muy sencillo y muy fácil para nosotros a nivel cultural hablar de las personas con necesidades educativas especiales como los cieguitos, los sorditos, los tonticos. Tratemos, por favor, de recordar siempre poner a la persona de frente. Y vamos a hablar de persona con discapacidad. Esa es la forma correcta de hablar. Un estudiante con necesidades educativas especiales es una persona con discapacidad. Podemos incluso decir una persona con baja visión, una persona con sordera, una persona con problemas de movilidad. Pero no vamos a utilizar ningún calificativo adicional a ese. Ese es el primer punto que quiero tratar con ustedes hoy. Hay ciertos lineamientos generales en el tratamiento de las personas con discapacidad. Uno, y tal vez el más importante, no asuma, pregunte. No asuma que una persona, porque está en una silla de ruedas, va a necesitar ayuda para desplazarse. No asuma que una persona, porque es no vidente, necesita que usted la agarre del brazo para dirigirla a los lugares. Pregúntele claramente a la persona, ¿quiere ayuda? ¿Puedo ayudarle? ¿Necesita ayuda? Antes de asumir que la necesita. Por otra parte, recordemos que la discapacidad es específica. ¿A qué me refiero con eso? Una persona con ceguera no necesariamente es sorda. Es común que a veces alcemos la voz en presencia de una persona con discapacidad. Eso es, aparte de descortés, absolutamente innecesario. El espacio personal de la persona con discapacidad es tanto o más importante que en el resto de la población. Recordemos, por favor, que una persona con discapacidad necesita mantener control de su espacio personal. Es muy fácil que se lo invadamos, es muy fácil que una persona, por ejemplo, una persona no vidente, reciba la intrusión en su espacio personal de gente que le agarre el brazo para guiarlo, o que una persona que se moviliza en silla de ruedas, a alguna persona sin su consentimiento le agarre la silla, la corra o utilice el respaldar de la silla para colocar objetos. Recordemos la importancia del respeto al espacio personal de la persona con discapacidad. Uno de los errores que cometemos más comúnmente es, cuando estamos en presencia de una persona con discapacidad, dirigirnos al acompañante y no a la persona. Hemos tenido casos en que le damos los papeles de matrícula al acompañante de la persona ciega y no a la persona ciega. O hablamos a la persona que está ayudándolo con la silla de ruedas y no directamente al estudiante que está usando la silla de ruedas. Recordemos siempre dirigirnos a la persona y no al acompañante por un motivo obviamente de cortesía y de respeto. Hay diferentes retos en el mundo de la discapacidad y principalmente en el nivel del aula vamos a encontrarnos con tres retos de movilidad, retos auditivos y retos visuales. Cada uno de estos tres distintos retos tiene una particularidad que es importante que revisemos. A nivel de movilidad, cuando una persona se moviliza en silla de ruedas, es muy importante que entendamos el nivel de ojo. Cuando estamos haciendo un saludo casual, ¿cómo estás? Buenos días, no es necesario que nos ubiquemos al nivel de ojo y las personas en silla de ruedas pueden perfectamente mirar hacia arriba para hablar con nosotros por un saludo casual, insisto. Cuando es una conversación que suponemos que va a durar más de unos 10 minutos o 5 minutos, entonces es preferible que nos ubiquemos a nivel de ojo y que o busquemos una silla o nos acuclillemos un poco para poder conversar de ojo a ojo. Así evitamos que la persona con discapacidad, que posiblemente podría tener alguna complicación motora a nivel de cervicales, pueda complicarse. La silla es una extensión del cuerpo.
Si una persona se moviliza en una silla, tenemos que entender que la silla es parte importantísima de su espacio personal. Debemos, por lo tanto, respetarlo como si fuera su propio cuerpo, como les dije antes, apoyar espacio, apoyar objetos en su silla de ruedas, moverla sin su consentimiento, apoyarnos nosotros en el respaldar de la silla, son cosas que están totalmente fuera de lugar. Cuando hablamos de reto auditivo, es muy importante cuando llamamos la atención de la persona sorda o de la persona con baja audición, tocar suavemente su hombro o agitar levemente la mano frente a ella para poder llamar su atención. No es necesario sacudirla ni punzarla con el dedo. Estos son los dos gestos que son protocolariamente aceptables para poder llamar la atención de una persona con sordera o con baja audición. Movemos levemente la mano o tocamos suavemente su hombro. Recordemos cuando estamos hablando de personas con restos auditivos, ¿qué significa eso? Que conservan un poquito de la visión, hablar de frente. Hablamos claro, muchas de estas personas recurren a la lectura labial para entenderse, entonces es importante que hablemos claro y vocalicemos de la forma correcta. Utilicemos una velocidad normal, no es necesario que hablemos más lento de lo necesario. Recordemos que las discapacidades son específicas. Una persona con sordera no necesariamente tiene una discapacidad cognitiva. Puede entender un discurso si es que vocalizamos adecuadamente. Y verifiquemos la comprensión. Siempre es muy importante saber si esa persona nos está entendiendo o no. Si la persona no tiene restos auditivos, hay personas que viven con sordera que no tienen ningún tipo de resto auditivo, han perdido totalmente la audición. Muchos de ellos utilizan el lenguaje de señas costarricense, conocido como lesco. Entonces es muy importante que si nosotros estamos utilizando lesco o si el estudiante tiene un intérprete de lesco, mantengamos siempre contacto visual con él, a pesar de que el intérprete sea por medio de quien nos estamos comunicando. Esta tal vez es una de las claves de protocolo y cortesía fundamentales, no perder el contacto de vista con el estudiante que tenemos al frente. Obviamente, entrega de material impreso cada vez que podamos. En el caso de que exista lectura labial, hablar de frente, vocalizar bien. Ojo con bigotes y barbas que si son abundantes pueden obstaculizar la comprensión de los estudiantes. Y en clase es muy importante cuando estamos con un estudiante sordo comentar lo que sucede. A veces en la parte de atrás del aula hacen un chiste o hacen un comentario o una pregunta que el estudiante con sordera, por supuesto, no se entera. Es importante que lo comentemos y que lo traigamos a colación para que se sienta incluido. El no hacerlo sería el equivalente a hablar a sus espaldas. Hablemos ahora del estudiante con reto visual, el estudiante que tiene o ceguera o baja visión. Uno de los principales problemas que se encuentran las personas con baja visión en su interacción con el resto de nosotros es el respeto a su espacio visual. Muy a menudo nos sentimos con el derecho de tocarlos o moverlos o jalarlos sin su permiso. Cuando necesitemos llamar su atención o necesitemos tener contacto físico, debemos primero que todo identificarnos, necesitamos identificarnos, recordemos que ellos no nos ven. Necesitamos saber, buenos días, estoy detrás de usted y necesito llamar su atención, por lo cual voy a tomar su brazo con su permiso. No deje de usar referencias visuales al hablar con ellos. ¿A qué me refiero? No deje de usar conceptos como derecha, izquierda, abajo, arriba, adelante, atrás, que los puedan ubicar. No deje de decirles grande, pequeño, cerca de usted, lejos de usted. De esa forma la persona va a tener una capacidad de mapear su mundo. No hacerlo podría ser difícil para ellos. Cuando utilizan un perro guía es fundamental no tocar al perro guía. Por bonito que sea, por mucho que nos gusten los perros, el perro guía anda trabajando. No lo toque, no lo acaricie, no le hable, no le ofrezca comida. El perro guía tiene un entrenamiento muy específico que debe ser respetado a cabalidad. Siempre identifíquese cuando habla con una persona ciega o de corta visión. Hola Juan, ¿cómo está? Soy Gonzalo. De esta forma, él sabe quién es usted y sabe que usted está iniciando una conversación. De igual forma, anuncie cuando usted se va o anuncie cuando termina la conversación. Recuerde que estas personas no pueden verla a usted irse y
terminar hablando solas los hace sentirse tan tontos como lo hace sentirse a usted o a mí. Entonces anuncie, ya me voy, o anuncie, perfecto, en eso quedamos, hasta luego. Termine la conversación con la persona de baja visión. A nivel de clase, cuando una persona presenta baja visión, acuérdese de la importancia de la iluminación. Procure que la iluminación esté acorde con las necesidades y no tenga miedo en preguntarle. Recuerda una de las primeras cosas que hablamos, no asuma. Pregúntele, Gonzalo, ¿esta iluminación está bien para usted? ¿Prefiere que encendamos o apaguemos la luz? Y hablo de apagar porque algunas personas con baja visión se benefician del contraste. Entonces prefieren que la iluminación ambiente sea menor para que, en caso, por ejemplo, que estemos proyectando algo por PowerPoint, se puedan apreciar mejor los contrastes de colores. Y aquí me quiero detener un poco. No nos pongamos creativos con el color si tenemos un estudiante con baja visión. Es mucho mejor ceñirnos al contraste más básico, blanco sobre negro o negro sobre blanco. Igual podemos preguntarle al estudiante cuál es el contraste que prefiere. Muy a menudo el estudiante va a venir con una adecuación curricular en que eso nos lo van a indicar. Pero en caso de que así no sea, siéntase libre de preguntar con naturalidad y con respeto y obtener la información correcta. Igual el tipo de letra. Tenemos que usar tipos de letra como Arial o como Century que sean muy claras, que no tengan ganchitos ni recovecos que puedan dificultar la comprensión y por supuesto de un tamaño adecuado. Cuando un estudiante presenta ceguera total, algunos de los materiales se le podrán proporcionar en braille. Cuando eso no es fácil o eso no es posible, es importante entonces permitirle o facilitarle grabación de las clases y de las actividades. Igual la descripción de los detalles visuales cotidianos. Recuerden estarle comentando adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, está pasando esto y lo otro, para que el estudiante tenga seguridad del mundo en el que se mueve. Con estos lineamientos generales terminamos esta primera parte de la charla de necesidades educativas especiales. La siguiente parte de nuestra charla versará sobre los diagnósticos más comunes que posiblemente podamos encontrar en el aula. Y a pesar de que hay muchísimos y que por supuesto la Dirección de Vida Universitaria con todo gusto lo apoyará llegado el momento, sí quiero que conversemos de los dos principales. Me refiero al síndrome de Asperger y al trastorno por déficit atencional. Hablemos un poquito de este último, el trastorno por déficit atencional. Es un trastorno de base neurológica. Eso significa que afecta a las estructuras cerebrales que se involucran en el control de la atención, los impulsos y la concentración. De tal forma que son estas tres áreas las que se van a ver principalmente afectadas o comprometidas a mayor o menor nivel de fuerza en el trastorno de déficit atencional. Las personas van a tener mucha dificultad en mantener la atención en un tema o en un objeto por periodos prolongados. Van a tender a ser muy impulsivos y a manejar muy mal el control de impulsos y van a tener dificultades mayores que el resto de la población para concentrarse en una tarea específica. Existen tres tipos de déficit atencional. Y no quiero que esta sea una charla muy técnica, pero sí quiero que entendamos que podemos encontrarnos estudiantes que pertenezcan a uno de estos tres grupos clínicos. Déficit atencional con hiperquinesis. Esos son las personas que, aparte de su dificultad para concentrarse, son muy activos y tienen una conación o una actividad física mucho mayor que el resto de la población. Son los que decimos que son extraordinariamente inquietos, que se levantan y caminan y se mueven muchísimo. Contamos con el déficit atencional sin hiperquinesis o sin hiperactividad, que son las personas que por el contrario están muy quietas. Esto puede ser traicionero porque muchas veces pensamos que están poniendo muchísima atención, que están muy concentrados en la tarea, cuando en realidad la mente está volando. Entonces, es importante que conozcamos si estamos en presencia de un trastorno de un tipo o del otro. El tercero se llama mixto y tiene características clínicas que no necesariamente es nuestro interés discutir acá. Por supuesto, el trastorno de déficit atencional tiene desventajas que hablaremos un poco antes, pero también tiene importantes ventajas que quiero que discutamos. Y sí, claro,
Como todo en la vida es una moneda de dos caras. Cuando tenemos un estudiante con déficit atencional, tenemos un montón de excelentes habilidades que podemos explotar con ellos. Por ejemplo, son terriblemente energéticos. Entonces, podemos aprovechar eso a favor de su proceso educativo. Son muy creativos, están en gran capacidad de generar ideas novedosas, de generar ideas nuevas, dado el estímulo correspondiente. Son muy buenos solucionando problemas porque tienen una gran capacidad de pensar fuera de la caja y de pensar de formas no convencionales. Son capaces de ver un panorama más amplio, como dicen los gringos, el big picture. Son capaces de ver la amplitud de un tema. Por otro lado, desventajas con las cuales tenemos que enfrentarnos y para paliar las cuales debemos tener estrategias específicas en el aula. Por ejemplo, baja tolerancia a la frustración. Son personas que por su estructura neurológica pueden encontrar problemas a la hora de enfrentar algo que les frustre. Entonces tenemos que manejar y enmarcar muy bien la frustración con estos muchachos. Tienden a la procrastinación, son personas que deciden dejar las cosas para después. Y esto es algo en que tenemos que apoyarlos y esto es algo en lo que tenemos que generar hábitos adecuados para ellos. Suelen ser desorganizados, entonces las estrategias de organización en el aula, de uso de agendas, de compartimentalizar su espacio de trabajo, son cosas que podemos utilizar a su favor. Y suelen ser muy impulsivos, ¿verdad? Suelen decir las cosas como las sienten en el momento en que las sienten, lo cual los puede hacer socialmente poco efectivos. Entonces tengamos también eso presente cuando planeemos actividades grupales y sepamos que tenemos un estudiante con algún tipo de déficit atencional. Además, se caracterizan por tener muy poca atención al detalle. Recuerden que una de sus ventajas es la capacidad de ver el panorama más amplio de los temas. La dificultad que tienen es que el tema de los detalles no es lo suyo. Entonces, tenemos que empezar a generar estrategias docentes que nos ayuden a sacar el mayor provecho de las ventajas que discutimos y paliar de algún modo las desventajas que nos encontramos. Hablemos ahora del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es uno de los fenómenos de los cuales se habla mucho recientemente, principalmente porque no fue descrito hasta hace apenas un par de décadas, que forma parte del panorama clínico común. El síndrome de Asperger forma parte del espectro autista. Eso significa que forma parte de los trastornos generalizados del desarrollo, que tienen características en común. Insisto, no deseo extenderme demasiado en temas clínicos, pero sí me parece importante hablarles de la tríada diagnóstica de Wing. Lorna Wing desarrolló una descripción de las tres áreas diagnósticas principales que podemos encontrarnos en común en el espectro autista. Y son las siguientes. Las personas que tienen este tipo de trastornos tienen afectación importante en tres áreas. La primera, la relación social. Son personas para las cuales relacionarse socialmente puede ser bastante menos fácil que para el resto de la población. Encuentran amenazante el contacto visual, encuentran amenazante la reunión con muchas personas y cosas por el estilo. La segunda área es la comunicación. Típicamente desarrollan el lenguaje de una forma atípica, hablan de forma distinta, utilizan palabras de manera diferente. De esto vamos a hablar más adelante cuando estudiemos cosas concretas del funcionamiento de las personas con síndrome de Asperger. La tercera es la diversificación de intereses. La mayoría de la población tiene una gran cantidad de intereses a las cuales le dedica más o menos intensidad. Las personas que viven con Asperger tienen típicamente un solo interés al que se dedican de forma obsesiva o de forma compulsiva. Son personas que saben absolutamente todo lo que hay que saber de un solo tema y es muy difícil sacar su interés de ese tema en particular. Este es tal vez uno de los criterios diagnósticos más importantes cuando estamos ante la duda de si estamos en presencia o no del síndrome de Asperger. Bajemos un poquito más a la práctica entonces. ¿Cómo son las personas con Asperger? ¿Qué es lo que podemos ver? Típicamente son personas que no disfrutan del contacto social. Tal vez
no con la fuerza de un paciente autista. Recordemos que forman parte del espectro autista, pero de hecho hasta hace pocos años el síndrome de Asperger se conocía como autismo de alto funcionamiento. Son personas que forman parte del espectro autista, pero no tienen un nivel de compromiso tan importante como otros casos del espectro. Sin embargo, comparten la dificultad o el no disfrute del intercambio social. Una característica que puede traernos problemas y que es muy importante que conozcamos usted y yo, es que interpretan las cosas literalmente, tal y como se las dicen. No son buenos captando dobles sentidos, no son buenos entendiendo ironías, no son buenos con la metáfora. Entonces, cuando estemos dando clase, cuando estemos haciendo chistes, tengamos claro que un paciente con Asperger va a entender las cosas de forma muy literal. Suelen tener dificultad para mirar a los ojos y si los miramos a los ojos por mucho tiempo, se pueden sentir amenazados. Hablábamos un poco del lenguaje. El lenguaje del paciente con Asperger suele ser inusual, a veces demasiado florido. Alguna gente lo llama pedante porque utilizan palabras tal vez más elegantes o más refinadas de lo usual. A veces la dicción del paciente con Asperger es un poco forzada y como resultado de ello, el impacto que tiene el paciente de Asperger cuando habla es muy particular y tenemos que entenderlo y no malinterpretarlo. Tienen una memoria excepcional, específicamente para datos, para fechas, para horarios. Son muy buenos y es muy bueno tomar eso como una fortaleza para poder ayudarles. Por el contrario, tienen pobre imaginación y pobre creatividad. Recordemos que son personas muy concretas, que entonces recuerdan muy bien los datos, pero no les es tan fácil generar nueva información. Son extraordinariamente francos, lo cual, sobre todo en una cultura como la costarricense, muy a menudo se ve mal. Entonces tenemos que saber que una persona con Asperger va a decirnos las cosas sin filtrar, va a contarnos las cosas tal y como las sienta. ¿Cómo interactuamos entonces con una persona con Asperger? Primero que todo, démosles mucha estructura. Funcionan muy bien y se sienten muchísimo más seguros en un medio que ellos puedan predecir. Hoy es lunes y yo sé que a las 8 de la mañana vamos a hacer tal cosa y a las 9 vamos a hacer tal otra y de 9 a 9:15 vamos a tomar café. Si un día tomamos café a las 8:15, él va a sentir mucha amenaza a su mundo. Por favor, entonces, recordemos que esta característica o este síndrome de personalidad requiere mucha estructura y nosotros como docentes debemos darle al estudiante con Asperger esa estructura. Recordemos no mirarlos fijamente a los ojos porque eso puede ser muy amenazante para ellos. Evitemos contacto físico innecesario. La cultura latina es mucho de tocarse y de abrazarse y de darse la mano. Con el paciente con Asperger tenemos que tener cuidado de no pasar la raya del contacto físico. Depende del nivel de compromiso que tenga y depende de las particularidades neurológicas de su trastorno. Puede resultarles casi doloroso, físicamente doloroso el exceso de contacto físico, aparte de darles una sobrecarga sensorial con la cual su cerebro puede no lidiar bien. Como les dije, no utilicemos lenguaje figurado o metafórico en presencia de ellos. Anunciemos y enmarquemos de forma adecuada los cambios de rutina que puedan encontrarse. No bromeemos mucho ni utilicemos demasiados chistes en clase porque ellos no los entienden y al escuchar que todo el mundo se ríe y ellos no entender por qué se ríen van a sentirse muy excluidos y eso incluso puede tener implicaciones psicosociales posteriores. Respetemos su ritmo personal, igual que con cualquier estudiante, pero es muchísimo más importante aún en el caso del paciente con Asperger. Y fomentémosle sin presión que haga preguntas en el aula. Tratemos de integrarlo, tampoco se trata que vamos a claudicar y dejar al bicho raro en una esquina. Se trata de integrarlo en la medida de lo posible, invitarlo siempre, tomarlo en cuenta como parte del grupo, pero respetando su ritmo y su capacidad o no de integrarse. No abusemos de actividades grupales. Yo sé que uno como docente muy a menudo desea hacer actividades en grupo, discusiones. En el caso de los pacientes con Asperger, tengamos siempre un plan B de alguna actividad que en caso de que no desee integrarse al grupo, pueda realizar de forma individual con el mismo beneficio didáctico.
Es muy importante utilizar muchos recursos visuales porque aprenden de forma muy visual. Eh, Me refiero a esquemas, material escrito, etcétera. Y una cosa muy importante, expliquémosle siempre las claves sociales. Cuando la gente se ríe y él no entendió por qué, expliquémosle por qué fue gracioso lo que se dijo. Cuando hace un comentario tal vez demasiado o socialmente inaceptado, qué gorda que está usted, señora, podemos explicarle por qué ese comentario no es correcto decirlo. Este, las personas con Asperger suelen tener un perfil intelectual incluso superior al promedio. Entonces, no los tratemos como tontos porque no lo son. Sencillamente expliquémosles las cosas que no entienden. La tercera parte de nuestra charla tiene que ver con un tema que a mí me parece fundamental. Los primeros auxilios psicológicos. Antes de hablar de ello, quiero explicarles por qué me parece importante conversarlo con ustedes, profes. Muy a menudo en el aula nosotros nos encontramos con situaciones que no tienen nada que ver con lo académico. Recordemos que estamos con seres humanos y recordemos además que estamos, la mayoría de nosotros, con seres humanos que están atravesando una etapa fundamental de su vida, ya sea la adolescencia o el conflicto de resolución de la adolescencia hacia la adultez. Son o adolescentes o postadolescentes o adultos jóvenes que están viviendo una vida emocionalmente muy intensa. Y por supuesto que eso implica que van a traernos al aula cosas que no necesariamente tienen que ver con lo académico y nosotros como docentes sabemos que nuestro trabajo no solamente es dar información académica, sino acompañar a los estudiantes en áreas fundamentales y en aspectos clave, en un momento clave de su vida. Cuando un estudiante presenta una crisis y llega a nosotros en un momento de extrema agitación psicológica y de una vivencia emocional muy fuerte y muy descontrolada, entonces es muy importante que apliquemos lo que se conoce como los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos forman parte del constructo teórico conocido como intervención en crisis, que ha sido desarrollado por varios autores, principalmente a partir del tratamiento a poblaciones en situaciones de desastre. Pero ese es un tema inmenso del cual estoy extrayendo solamente esta pequeña parte para conversar con usted. Los primeros auxilios psicológicos. Para poder hablar de ello tenemos que entender el concepto de crisis. Los primeros auxilios psicológicos se brindan ante una crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? ¿Qué significa crisis? Crisis es un momento, una situación en la cual los recursos que normalmente tenemos los seres humanos dejan de ser efectivos para enfrentar esta situación en particular. Eso es una crisis. Cuando lo que yo normalmente hago deja de ser efectivo, entonces tengo que generar nuevas cosas o apoyarme en otras personas, porque mis habilidades de afrontamiento, que es el nombre técnico de esta habilidad, mis habilidades de afrontamiento han disminuido considerablemente. Es como esto. Usted normalmente con 1000 colones compra un refresco y un queque. Si usted llega un día a la pulpería y resulta que ese día cuestan 1500 y usted solo tiene 1000, eso sería una crisis, porque usted no puede con sus recursos hacer lo que normalmente hacía. Entonces, o necesita conseguirse 500 pesos más o pedírselos prestados a alguien. Eso es una crisis psicológica. Los recursos que usted normalmente tiene al enfrentarse con una tarea mucho más grande hacen que sus habilidades de afrontamiento disminuyan considerablemente. Entonces necesitamos apoyar a la persona para elevar de nuevo sus habilidades de afrontamiento. Y eso es lo que vamos a hacer en una intervención en crisis. El objetivo entonces de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el afrontamiento, restablecer la posibilidad de la persona de hacerle frente a la situación y garantizar su seguridad. Esto es fundamental y es nuestro único objetivo inmediato. Vamos a asegurarnos de que la persona esté bien y esté segura, que no esté atentando ni contra su vida, ni contra su seguridad, ni contra su patrimonio, ni el de otros. Los primeros auxilios psicológicos, y esto es muy importante que lo entendamos, no son ayuda profesional, no son psicoterapia. Usted no tiene que ser psicólogo para dar primeros auxilios psicológicos.
cualquier ser humano con un mínimo de preparación, un mínimo de información, puede hacerlo. No son consejería. Una persona en crisis no necesita que usted le dé consejos. Suena raro, porque nuestro primer impulso es decir, no, mira, sentate, yo en tu lugar haría tal cosa. Cuando una persona está enfrentando una crisis vital de importancia, no la aconseje. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que sí es una intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos. Entendamos por ahora que no es consejería. Y algo muy importante, y aquí quiero ser profundamente respetuoso con lo que cada uno de ustedes cree a nivel religioso o espiritual, pero los primeros auxilios psicológicos no son una pastoral religiosa, no son un sermón. Una persona en crisis no necesita que le hablen de Dios. Esto vendrá después, y no estoy diciendo que no deben ustedes hablar de Dios, pero en un momento de crisis no lo hagan porque no sabemos la relación que esa persona tenga con sus creencias acerca de lo divino y de lo místico. No nos queremos meter ahí, queremos acercar a la gente con todos los medios posibles, entonces en un momento de crisis no le hablemos de temas religiosos ni de temas de fe. ¿Qué es entonces los primeros auxilios psicológicos? Es una ayuda temporal e inmediata que suele suceder en minutos u horas después de que sucede la crisis para restablecer el afrontamiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y aquí es donde quiero que nos detengamos tal vez un poquito más. Hay tres cosas que tenemos que generar, primero que todo. La primera, generar empatía. La segunda, indagar y hacer preguntas. Y la tercera, generar soluciones. Vamos con la primera, generar empatía. ¿Por qué es lo más importante? Una persona en crisis necesita tener un interlocutor válido, alguien con quien realmente pueda hablar. Y para poder hablar con alguien tiene que sentirse no juzgado o no juzgada, tiene que sentir aceptación. Entonces, invite a la persona a hablar. Cuando un estudiante está en crisis y llega a usted, profe, me está pasando esto, me está pasando lo otro, invítalo a hablar. Venga, cuénteme, ¿verdad? Busquemos un lugar privado, hablemos. Muestre aceptación. Y esto es un tema delicado. Nosotros podemos creer distintas cosas acerca de embarazo, aborto, drogas, pero en el momento en que un estudiante habla con nosotros de uno de estos temas porque está enfrentando una crisis, no es el momento de decir lo que nosotros pensamos. Es el momento de mostrar aceptación, de decirle, está bien, entiendo lo que me estás diciendo, es válido, conversemos. En el momento en que usted se muestre con juicios de valor, ahí perdemos al estudiante. Y es riesgoso. Si alguien se acerca a usted como profesor, como figura de autoridad para el estudiante, si alguien se acerca a usted a pedir ayuda, créame que es una oportunidad de oro y que podría ser la diferencia entre continuar adelante o tomar una decisión fatal por parte del estudiante. Demuestra interés de forma activa, mirando a los ojos, asintiendo, dando señales de que usted escucha y comprende. El contacto físico puede ser muy importante en un momento como esto, siempre y cuando usted se sienta cómodo y siempre y cuando lo haga desde un lugar psicológicamente sano. Pero poner una mano en el hombro, apoyar físicamente a alguien, le da un anclaje que en un momento de crisis la persona siente que no tiene. Es muy importante también que recordemos lo que no hacemos en una conversación de primeros auxilios psicológicos. Como lo dije antes, no aconseje, no es el momento de aconsejar, no es el momento de decirle a alguien, yo en tu lugar haría, vos debiste haber hecho esto. No culpe al sujeto, ni diga cosas que podrían leerse como una culpabilización. Si una muchacha nos está diciendo que fue abusada sexualmente, no le vamos a preguntar, pero ¿cómo andabas vestida vos? Porque eso podría implicar que la estamos culpando. O si un muchacho lo asaltaron en la noche, no le vamos a preguntar, pero ¿por qué andabas por esa calle a esas horas? Recordemos que lo que queremos es darle a la persona un espacio seguro para él o ella y sus sentimientos. No juzgue, nunca juzgue, ni por dentro ni por fuera. Cuando usted está teniendo una conversación de este tipo, es muy importante que pongamos a un lado lo que nosotros creemos o pensamos o nuestros prejuicios. Aquí estamos de ser humano a ser humano y este ser humano nos necesita. Eso en cuanto a la primera de las tres áreas, empatía.
Vamos a la segunda. Indagar. Es muy importante que indaguemos y que hagamos preguntas y preguntas efectivas. Por ejemplo, hemos de preguntarle a la persona que está en crisis cuáles son los recursos disponibles, qué es lo que tiene, cuáles son sus redes de apoyo. Identifiquemos con quién vivís, tenés amigos, tenés una tía donde puedas ir esta noche, dónde podés estar. Es terriblemente importante que identifiquemos redes de apoyo con esta persona. Igual que identifiquemos los factores protectores. ¿Qué significa eso? Las cosas que lo pueden ayudar, tanto a nivel interno como externo. Identifiquemos cuáles son los puntos a su favor, cuáles son las cosas que sí puede hacer, cuáles son los recursos que sí tiene a su disposición. O sea, identificar factores protectores. Fundamental, evaluamos suicidalidad. Es muy importante cuando hablamos con una persona que está atravesando por una crisis, identificar si la persona piensa atentar contra su vida. Y hemos de preguntárselo directamente, mira, ¿y has pensado en morirte o en matarte? Y la diferencia entre morirse y matarse es muy importante y habrá momentos para que lo hablemos más en detalle, pero es muy importante cuando hablamos con una persona en crisis evaluar el riesgo suicida, preguntándoselo y viendo señales. Hablamos ya de empatía, hablamos de indagar o hacer preguntas y ahora vamos a hablar de la tercera área, generar soluciones. Cuando generamos soluciones debemos de hacerlo junto con la persona. Recordemos que los primeros auxilios psicológicos no son para aconsejar a nadie, es para darle la claridad para que genere soluciones y opciones. Cuando estamos en crisis tenemos la famosa visión de túnel, solamente vemos una pequeña salidita y no vemos todo el panorama completo. Hablando con alguien y ayudándolo por medio de hacerle preguntas, de descubrir cuáles son los factores que tiene a su disposición, podemos entonces ayudarle a generar opciones a futuro. Vamos a ayudarle a esa persona a redefinir su situación. Cuando uno está en crisis y habla de lo que le está pasando, utiliza un lenguaje muy catastrófico, donde todo es terrible y nada peor podría pasar en el mundo. Cuando hace la descarga psicológica y cuenta y habla, cuando hacemos preguntas adecuadas para que la persona identifique recursos y empezamos a hacer un plan, la persona puede redefinir su situación y decir, sí, lo que me está pasando es terrible, pero hay salidas. Recordemos entonces que hablamos de empatía, de indagar y hacer preguntas y de generar soluciones. Eso como lineamientos generales de qué hacer en el caso de los primeros auxilios psicológicos. En general, hay cositas que quiero que recordemos. Los primeros auxilios psicológicos se tratan de acompañar a la persona con respeto. Se tratan además, y aunque suene un poquito raro, de ser directivos. Este es un momento en que a pesar de que estamos respetando el ritmo de la persona necesita que nosotros le digamos qué hacer. Los primeros auxilios psicológicos dan un momento para atraer a la persona y garantizarnos nosotros su seguridad. Y eso a veces indica decirle, no, vos te quedás aquí, vos vas a llamar a esa persona frente a mí, vos vas a darme esa navajilla y yo la voy a tener y vamos a veces a tener que dirigirle acciones. Por favor, no tengan miedo en hacerlo. Esto es algo fundamental y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y brindar seguimiento. Debemos brindarle seguimiento a la persona. Una vez que terminó la conversación, darle una llamada telefónica, hablar con las personas con las que nos han autorizado a hablar para asegurarnos de que todo está bien o incluso buscar ayuda con nosotros, con la Dirección de Vida Universitaria. Por favor, involúcrenos. Una vez que pasa esta conversación de crisis, por favor, hable con nosotros, entérenos de la situación para que nosotros y el equipo de psicólogos de la Dirección de Vida Universitaria podamos ayudarle a decirle de qué se trata y qué podemos ayudar. Una vez que tenemos esta conversación, debemos derivar a la persona a una intervención de segunda instancia, que puede ser psicólogo, puede ser médico, puede ser psiquiatra, que ya eso no necesariamente es trabajo suyo, pero en coordinación con el DIVU, en coordinación con nosotros, usted puede definir cuáles son el mejor curso a seguir. El día de hoy, entonces, hablamos de 3 temas en general. Hablamos de las necesidades educativas especiales, hablamos de los diagnósticos comunes en el aula y hablamos de primeros auxilios psicológicos.
De verdad que fue un placer conversar con usted. Me hubiera encantado poder hacerlo ojo a ojo, sin embargo, con la ayuda de la tecnología podemos hacerlo. Y mi correo electrónico es gonzalo.vega@ulatina.cr. Si tiene alguna pregunta o alguna consulta, por favor escríbame y para mí será un placer ayudarle. Yo soy el doctor Gonzalo Vega, psicólogo de la Dirección de Vida Universitaria. Es un placer conversar con usted. Buenos días.